¿Alguna vez te has preguntado si existe un pecado tan grave que ni siquiera Dios, en su infinita misericordia y amor, estaría dispuesto a perdonar? Sabemos que la Biblia nos enseña que Dios es generoso en perdón, siempre dispuesto a restaurar a aquellos que se acercan a Él con un corazón contrito. No importa cuán lejos hayamos caído, si nos arrepentimos sinceramente, su gracia está disponible para todos. Sin embargo, existe un pecado que la Escritura nos advierte que es imperdonable, uno que no será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Este pecado no es el que comúnmente podrías imaginar. No se trata de un error moral o un acto que podamos reconocer fácilmente como grave. Es algo más profundo, algo que toca las fibras mismas de nuestra relación con Dios y su Espíritu. Este pecado tiene consecuencias eternas y una vez cometido, no hay vuelta atrás. La gravedad de este pecado radica en su naturaleza irreversible, un acto que cierra la puerta al perdón divino de manera definitiva. En este video, vamos a explorar la naturaleza de este pecado imperdonable, lo que realmente significa y por qué es tan serio a los ojos de Dios. Prepárate para descubrir una verdad que te sorprenderá y te hará reflexionar profundamente sobre la importancia de mantener una relación sincera y abierta con Dios. ¿Estás listo para conocer cuál es este pecado y cómo evitarlo a toda costa? Acompáñanos mientras desvelamos una de las advertencias más serias que la Biblia nos presenta. Antes de empezar con este video, te invito a que nos ayudes a compartir este mensaje con otros creyentes. Difundamos juntos la palabra de Dios para que más personas puedan ser transformadas por su verdad. Si este contenido que vamos a abordar es de tu interés, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas más videos como este, llenos de mensajes transformadores. Tu apoyo es esencial para seguir llevando luz y esperanza a más corazones. Primero que nada, mis queridos hermanos y hermanas, debemos situarnos en el contexto bíblico en el que se pronunció esta advertencia solemne. En Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32, Jesús nos presenta una advertencia que revela la seriedad extrema del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pasaje nos llama a reflexionar profundamente, ya que mientras todo pecado y blasfemia contra los hombres, e incluso contra Jesús mismo, pueden ser perdonados, hay un tipo de blasfemia que no tiene perdón, ni en esta vida ni en la venidera. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un simple error, sino un rechazo consciente y deliberado de la obra divina. Este acto se convierte en una barrera infranqueable para el perdón divino, cerrando la puerta a la gracia y a la redención. Jesús advierte claramente sobre la gravedad de este pecado. Dice, «Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero». Esta declaración de Jesús subraya la seriedad con la que debemos tomar nuestra respuesta al Espíritu Santo. Jesús deja claro que mientras otros pecados pueden ser perdonados, este en particular no lo será, porque implica una rebelión fundamental contra Dios mismo. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo es único en su gravedad y se distingue por su naturaleza irreconciliable con el perdón divino. La esencia de este pecado y lo que le hace imperdonable ante los ojos de Dios radica es que es un rechazo consciente, deliberado y persistente de una persona a la obra del Espíritu Santo. No se trata de una simple blasfemia o palabra descuidada que pudo haber surgido en un momento de ira o confusión, sino de una actitud consciente y de corazón, que se niega a reconocer la verdad de Dios incluso cuando se enfrenta con pruebas irrefutables de su poder y gracia. La naturaleza de este pecado es especialmente peligrosa porque implica una distorsión total de la verdad divina. Aquellos que cometen este pecado no solo implica que están rechazando a Dios, sino que tergiversan su obra, atribuyendo al mal o al diablo lo que es claramente una manifestación del poder y la bondad de Dios. Un ejemplo característico de la manifestación de este pecado es el de los fariseos que, al ver los múltiples milagros que realizaba Jesús, como la sanación y la liberación de personas oprimidas, eligieron conscientemente distorsionar la verdad y llamar al bien mal. Esta es la esencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Es una perversión deliberada y consciente de la realidad espiritual, una negación y rechazo del Espíritu Santo como la fuente de poder divino. Decir no a Dios, especialmente cuando se trata del llamado del Espíritu Santo, es peligroso porque implica rechazar la única fuente de redención y perdón. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado y nos guía al arrepentimiento. Es a través de él que podemos reconocer nuestra necesidad de Dios, entender su verdad y recibir su gracia. Al rechazar su llamado, estamos cerrando deliberadamente la puerta al perdón divino. Este rechazo no es solo una cuestión de palabras o de un simple malentendido. Es un acto de resistencia interna que endurece el corazón del individuo. Cuando alguien se resiste persistentemente al Espíritu Santo, está tomando una posición en contra de la verdad de Dios, y al hacerlo, se va alejando progresivamente de la posibilidad de ser tocado por su gracia. Con el tiempo, este rechazo puede llevar a un endurecimiento espiritual donde el arrepentimiento ya no es posible, no porque Dios no esté dispuesto a perdonar, sino porque la persona ha cerrado su corazón a tal punto que no busca ni desea el perdón. Negar el llamado del Espíritu Santo tiene consecuencias eternas. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Efesios 1, versículo 13 al 14. Él es quien nos regenera, nos santifica y nos garantiza la herencia eterna que tenemos en Cristo. Al rechazar su obra, la persona está, en esencia, rechazando la salvación misma. Jesús explicó que cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque esta blasfemia cierra la puerta al único medio por el cual se puede recibir el perdón. Es como si una persona decidiera destruir el puente que la conecta con la salvación. Al hacerlo, queda atrapada en su estado de pecado, sin posibilidad de redención. El llamado del Espíritu Santo es una expresión del amor y la gracia de Dios. Responder a ese llamado es vital para nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Negarlo es un acto de rebeldía que tiene el potencial de llevarnos a una separación eterna de Dios. Cuando un creyente llega al punto de atribuir la obra del Espíritu Santo al diablo, está, en esencia, negando la verdad más fundamental del Evangelio. Este acto es más que una simple falta de entendimiento o un error pasajero. Es una decisión consciente de rechazar la luz divina y abrazar la oscuridad. Al hacer esto, el creyente se alinea con las fuerzas del mal, oponiéndose directamente a la gracia de Dios y al plan de salvación que Él ofrece. El impacto de este pecado es devastador porque marca un punto de no retorno en la vida espiritual de la persona. Al atribuir las obras de Dios al diablo, el creyente no solo distorsiona la verdad, sino que también cierra la puerta a la posibilidad de arrepentimiento. Es como si la persona hubiera tomado una decisión irrevocable de rechazar la única fuente de perdón y salvación. Este rechazo consciente y persistente no deja espacio para la redención, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque la persona ha decidido deliberadamente no buscar ese perdón. Blasfemar contra el Espíritu Santo es, en última instancia, una ruptura total de la relación con Dios. Este pecado revela una postura de rebeldía absoluta, donde el individuo ya no ve a Dios como una fuente de verdad y salvación, sino que, en su lugar, tergiversa su obra y la convierte en algo maligno. Esta actitud no solo afecta la percepción de la persona sobre Dios, sino que también le lleva a actuar en contra de los principios divinos. La vida del creyente se vuelve un terreno fértil para el pecado y la maldad, porque ha rechazado el poder santificador y redentor del Espíritu Santo. La gravedad de este pecado radica en que, al rechazar la gracia de Dios, la persona se abre a la influencia de las fuerzas del mal. Sin la protección y guía del Espíritu Santo, el creyente se convierte en un instrumento de la oscuridad, propagando el mal en lugar de la verdad de Dios. Es como si la persona, al atribuir la obra de Dios al diablo, hubiera tomado partido por el enemigo de Dios, convirtiéndose en un adversario activo de la verdad. Este rechazo de la gracia es lo que hace que este pecado sea imperdonable. Dios, en su justicia y amor, está dispuesto a perdonar todos los pecados de aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. Sin embargo, cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo, rechaza conscientemente ese perdón y, por lo tanto, se excluye a sí misma de la salvación. Es un acto de rebelión tan profunda que Dios,
respetando el libre albedrío de la persona, permite que esa decisión sea definitiva. Es esencial comprender que el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo es uno de los temas más solemnes y graves que Jesús abordó en las Escrituras. A menudo, este pecado genera temor e inquietud en los corazones de los creyentes que, al meditar en su gravedad, se preocupan de haberlo cometido. Sin embargo, es fundamental aclarar que aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y tienen al Espíritu Santo morando en ellos, no pueden cometer este pecado. El Espíritu Santo, que habita en cada verdadero creyente, cumple un papel crucial en guiar y proteger al creyente contra la incredulidad persistente y el endurecimiento del corazón. Este mismo Espíritu nos lleva al arrepentimiento cuando caemos en pecado, nos confronta con la verdad de Dios y nos alinea continuamente con su voluntad. Por lo tanto, el temor de haber cometido este pecado suele ser una indicación de que no se ha cometido, porque el Espíritu Santo sigue trabajando en el corazón, despertando el deseo de arrepentimiento y el temor de Dios. El pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo es mucho más que una simple palabra o pensamiento impío. Es un estado de endurecimiento espiritual extremo, donde la persona rechaza conscientemente y de manera persistente la verdad divina, atribuyendo la obra del Espíritu Santo al diablo. Esta actitud no es una falta momentánea ni una duda pasajera, sino una rebelión profunda y sostenida contra la gracia de Dios. Aquellos que lo cometen han llegado a un punto en el que ya no reconocen el peligro en el que están, no buscan el perdón ni sienten la urgencia de arrepentirse. Su corazón se ha endurecido tanto que ya no hay espacio para la obra redentora del Espíritu en sus vidas. Es precisamente por esta razón que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque la persona ha rechazado el único medio a través del cual el perdón puede ser recibido, el Espíritu Santo. Es un acto de desafío y rechazo total hacia Dios, donde la persona no solo se aleja de la verdad, sino que la pervierte y la atribuye al mal. En este contexto, el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo no es simplemente una ofensa verbal, sino una condición del corazón que se ha vuelto impermeable a la gracia de Dios. Es el resultado de un proceso de endurecimiento continuo, donde el rechazo de la verdad y de la obra divina se convierte en un estilo de vida que niega cualquier posibilidad de reconciliación con Dios. Este pecado, por tanto, no afecta a los verdaderos creyentes que están en un constante proceso de transformación por la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, es una advertencia solemne sobre la importancia de mantener un corazón abierto y receptivo a la guía de Dios, evitando cualquier camino que nos lleve al endurecimiento espiritual y al rechazo de su verdad. Para comprender la gravedad de este pecado, es crucial entender que el Espíritu Santo es la fuente de toda convicción de pecado y la guía hacia el arrepentimiento. Cuando una persona atribuye la obra del Espíritu Santo al diablo, está rechazando la única vía por la cual puede ser redimida. Este rechazo no es un error momentáneo, sino una decisión consciente y persistente de oponerse a la gracia de Dios, lo que hace que el corazón de la persona se endurezca hasta un punto en el que ya no puede ser tocado por el arrepentimiento. Este endurecimiento del corazón es lo que hace que el pecado sea imperdonable. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque la persona se ha colocado en una posición en la que no puede recibir el perdón. Ha cerrado completamente su corazón a la verdad divina, eligiendo vivir en una mentira que niega la obra de Dios y la atribuye al mal. Esto lleva a una vida de oscuridad espiritual, donde la persona no solo rechaza la verdad, sino que se convierte en un opositor activo de ella, trabajando en contra de la obra de Dios. El impacto de este pecado es que deja a la persona en un estado de desesperación espiritual. Al rechazar al Espíritu Santo, la persona rechaza la única fuente de vida y verdad que puede llevarla a la salvación. Esto no solo afecta a su relación con Dios, sino que también destruye cualquier posibilidad de redención. La persona se encuentra atrapada en un ciclo de incredulidad y rechazo, sin esperanza de reconciliación con Dios. Este pecado es un recordatorio de la importancia de mantener un corazón abierto y receptivo a la obra del Espíritu Santo. Nos advierte sobre el peligro de endurecer nuestro corazón y de resistir la gracia de Dios. Es una llamada a la humildad, a reconocer nuestra necesidad de Dios y a permitir que el Espíritu Santo
trabaje en nosotros para transformar nuestra vida y guiarnos hacia la verdad. Negar el llamado del Espíritu Santo es negar la salvación misma, y es por eso que este pecado es tan peligroso y devastador. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, cómo evitar caer en el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo requiere un compromiso constante con nuestra fe, una relación profunda y genuina con Dios y una vigilancia espiritual. Aquellos que han aceptado a Dios y a Cristo en sus corazones y que buscan vivir conforme a su voluntad están protegidos de este pecado, pues su vida está dirigida hacia la gloria de Dios. Sin embargo, es esencial comprender cómo alguien podría llegar a un punto tan oscuro en su vida espiritual. El peligro de este pecado radica en un alejamiento gradual y deliberado de Dios. Comienza con pequeñas decisiones de rechazar la verdad divina, de ignorar la voz del Espíritu Santo que nos guía y corrige. Con el tiempo, estas decisiones pueden endurecer el corazón, haciendo que la persona se vuelva insensible a la obra de Dios. Cuando alguien comienza a atribuir las obras del Espíritu Santo al mal, no solo está rechazando a Dios, sino que está distorsionando su verdad, lo que lleva a una completa separación espiritual. Una persona que se aleja de Dios de esta manera puede comenzar a ver todo lo relacionado con la fe y la espiritualidad con cinismo y desprecio. Su perspectiva se transforma de tal manera que ya no reconoce el bien como bien, y lo que antes veía como santo, ahora lo ve como maligno. Este es un camino peligroso, pues conduce a un punto de no retorno donde el arrepentimiento ya no es posible. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque la persona ha cerrado completamente su corazón a la gracia y al perdón de Dios. Para evitar caer en este pecado, es crucial mantenernos cerca de Dios, a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Debemos estar siempre atentos a la voz del Espíritu Santo, que nos guía y corrige, y ser humildes para aceptar cuando estamos equivocados. Si alguna vez sentimos que estamos comenzando a alejarnos de Dios, debemos actuar de inmediato para reconectarnos con Él, buscar su perdón y pedir su guía. En resumen, el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo es un acto de rechazo total y deliberado de Dios y su obra. Es un peligro espiritual del que debemos protegernos, manteniéndonos firmes en nuestra fe y abiertos a la guía del Espíritu Santo. Recuerda siempre que Dios es justo y misericordioso, dispuesto a perdonar a todos los que se acercan a Él con un corazón sincero y arrepentido. Pero también es un Dios que respeta nuestra libertad, y si elegimos alejarnos de su gracia, debemos ser conscientes de las consecuencias eternas de esa decisión.